Centro Criptológico Nacional. Protección de la información no es algo nuevo. Hoy estáis hablando o estáis escuchando muchas conferencias de novedades, de cosas nuevas en el panorama. La protección de la información no es algo nuevo. De hecho, estoy seguro de que muchos de los que estáis aquí habréis escrito políticas de seguridad dentro del marco de un SGSI o de un plan de seguridad de la empresa. Y seguramente la frase con la que empieza esa política de seguridad es: la información es un activo muy importante para la empresa. Estoy casi seguro de que todos lo habéis escrito y documentado alguna vez. Cierto es que la necesidad no es nueva, pero lo que están cambiando son los tiempos. Y aquí no os voy a contar mucho. Cada vez vemos más noticias con fugas de información, cada vez vemos más noticias con leaks, cada vez vemos más noticias de información sensible o confidencial, y en todos los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito privado, en el ámbito político. Hablaban esta mañana también del tema de las campañas, los leaks de Donald Trump y todo esto, ¿no? Lo que ha cambiado es el escenario. Al principio, a lo mejor, proteger la información era relativamente más sencillo porque estábamos en un mundo que estaba restringido por el perímetro, ¿no? Ese perímetro ficticio que poníamos siempre dentro de nuestra red interna, protegido por nuestros firewall, nuestras defensas perimetrales, ¿no? Conforme van pasando los tiempos, el perímetro se extiende un poco y los dispositivos empiezan a salir fuera. Cierto es que sobre determinados tipos de dispositivos seguimos teniendo el control. Por consiguiente, seguimos teniendo control de dónde está la información y qué medidas de protección tiene. Pero llega un momento, y eso favorece muchas de estas fugas, que la información termina en dispositivos no gestionados, ¿no? Y esta es una de las partes que queremos proteger. En muchos casos vemos también que las estadísticas, si la información se fuga por intrusos o por insiders, por personal interno malicioso que quiere sacarla fuera, ¿no? Pero muchas veces los incidentes de fuga de información realmente no son voluntarios, son descuidos, son despistes. ¿Quién no ha mandado un correo electrónico y su cliente de correo favorito le ha sugerido una dirección según escribía que no es realmente a la que él quería mandarlo? Y cuando se da cuenta ya le ha enviado. Ya le ha dado al enviar, ¿no? O quién no está utilizando su dispositivo personal, su teléfono móvil, para sincronizar el correo electrónico y está depositando documentos dentro del móvil que luego se olvida en el taxi. O está utilizando un sistema de almacenamiento, un drive en la nube personal, ¿no? Esos son muchos de los escenarios que con toda esta apertura y con todo este mundo online pues han hecho que esta necesidad de protección de la información que ya existía a día de hoy sea todavía incluso más acuciante, ¿no? La historia de Microsoft con la protección de la documentación empezó hace muchos años con una tecnología que llamamos RMS, Rate Management Services, que seguramente en algún momento hayáis oído hablar de ella. RMS al final lo que hace es proteger documentos y correos electrónicos de manera que el contenido está cifrado. Luego vamos a ver un poco cuáles son las técnicas que utilizamos para ello. No solamente está cifrado, sino que incluimos qué destinatarios tienen los derechos de poder acceder a descifrar ese contenido, por tanto, obtener el texto en plano, pero no solamente eso, sino que trabajamos de manera coordinada con las aplicaciones que abren esos documentos para imponer una serie de derechos. Es decir, tienes derechos de acceso, vas a obtener el documento, pero tu editor de textos va a impedir que hagas cambios, va a impedir que puedas copiar y pegar texto fuera, va a impedir que puedas imprimir o, en el caso de un correo electrónico, que puedas responder o que puedas reenviar, minimizando muchas veces estos errores del usuario, ¿no? Esto fue evolucionando, introdujimos algunas novedades sobre ese sistema específicamente solamente de protección que permitía que el usuario y demás pudiera tener un tracking de actividad, ¿no? Los documentos que él protege y que él comparte, que tenga un portal de acceso donde pueda ver qué otras personas han accedido, si han accedido con éxito, si no, puede haber un mapa y posicionarlas geográficamente donde están, incluso revocar instantáneamente el acceso a esos documentos si sospecha que hay algo raro, ¿no? Y la última de las piezas que hemos incorporado, y esto es una incorporación reciente, es un sistema de clasificación y etiquetado. Porque aquí nuevamente me remito a la parte de política de seguridad que decíamos antes, ¿no? ISO 27000 u otros SGSIs al final tienen una serie de controles que son clasificación de la información, guías de etiquetado, guías de manejo, guías de control. Esto muchas veces, y cuando hablamos de sistema de información, hablamos de procedimientos, hablamos de tecnología y hablamos de personas,
se educa, se dice cómo se tiene que manejar la información sensible, se tiene tal, pero dependemos de las personas. Cuando tenemos tecnología apoyando estos procedimientos, pues normalmente facilita la idea, ¿no? Y este es un poco el objetivo que se pretende, cerrando este círculo respecto a lo que es la gestión del ciclo de vida de los datos, ¿no? Clasificación, etiquetado, protección, monitorización y revocado de acceso en última instancia. Empezamos con la clasificación. Al final lo que vamos a tener es un sistema central de políticas donde un administrador va a definir cuáles son esas diferentes categorías que puede tener un documento o un correo electrónico. Una vez que está clasificado, esa clasificación conlleva un etiquetado. Ese etiquetado son metadatos dentro del documento, metadatos persistentes que viajan con él. Incluimos además metadatos en plano para que puedan ser identificados por sistemas de DLPs de ámbito general que pueda haber dentro de la compañía ya. Adicionalmente son marcas visuales, marcas de agua, encabezados, pies de páginas. Y la experiencia del usuario es tan sencilla como seleccionar debajo de su barra de herramientas cuál es la etiqueta que corresponde, ¿vale? La idea es trabajar con la usabilidad. Siempre que hemos intentado poner en marcha, o normalmente uno de los stoppers a la hora de poner en marcha o desplegar herramientas de IRM, como puede ser RMS, es la usabilidad del usuario, ¿no? Cuando el usuario se ve obligado a hacer 2 o 3 clics o cambiar un poquito su manera de trabajar, suele ser reacia a ello. Con esto lo que intentamos es, por un lado, trabajar en la usabilidad, que no sea un stopper ya, que el usuario tenga que aprender a hacer un par de clics o manejarse por la navegación de la herramienta que no está habituado, sino que además sea una manera sencilla de, además, instruirle. Cuando vas pasando por las etiquetas, puedes ver una descripción de para qué es apropiada o para qué no es apropiada. El usuario puede manualmente asignar esas etiquetas, podemos también automatizar el proceso. Tenemos mecanismos de reconocimiento en el que con expresiones regulares o con patrones de textos podemos sugerir una determinada clasificación del documento o incluso forzarla. Este documento es confidencial porque has escrito eso. El usuario podemos dejar abierto luego que pueda reclasificar, incluyendo una justificación de por qué ha bajado el nivel de clasificación y de todo ello se guarda un registro, ¿vale? El siguiente de los pasos, porque hemos dicho, por un lado está clasificar, eso se traduce en unas etiquetas persistentes como metadatos, marcas visuales, opcionalmente también una protección. Y aquí es donde entra RMS, ¿vale? La protección de RMS, como decía al principio, cifra el contenido del documento y además incluye quiénes son los destinatarios autorizados y qué derechos tienen sobre ese documento, ¿vale? La manera es bastante autoexplicativa, pero ahora entramos en detalle. La manera de hacer ese cifrado y obtener el acceso es criptografía simétrica y la clave simétrica se intercambia utilizando criptografía pública, ¿vale? Es un sistema bastante habitual en otros muchos sistemas. En SSL, por ejemplo, se utiliza exactamente la misma técnica. Dentro de la parte de la criptografía pública, como siempre, lo que vamos a tener es una autoridad de certificación. Aquí estamos hablando de certificados, no son certificados X509, son certificados XRML, otro estándar, pero al final lo que tenemos es la jerarquía de certificación. El servicio de RMS tiene su propia clave pública y privada. Cuando un usuario se activa contra el servicio, ya sea porque protege la primera vez o porque consume contenido protegido la primera vez, se va a generar una pareja de clave pública y privada ligado a el hardware de su estación. La clave privada almacenada de manera segura con funciones criptográficas del sistema operativo. La clave pública se va a mandar al servicio de RMS. El servicio de RMS va a generar un certificado de usuario que contendrá nuevamente su clave pública y privada y que además está cifrado con la clave pública de la máquina. De manera que estamos ligando la credencial del usuario, ese certificado, a la estación de donde lo ejecuta. Esto no quiere decir que estén vinculados de por vida. Yo puedo ir a una segunda estación y repetir el proceso.
Pero lo que está claro es que los certificados que tengo en esta máquina solo valen para esta máquina. Intento llevármelos fuera, al no estar vinculados con el hardware, no tienen validez. De hecho, se vinculan con el hardware de tal manera que si cambian las condiciones del hardware, automáticamente se anulan los certificados de RMS. Incluso si hay un cambio gordo de reloj, por ejemplo, ¿no? Volver hacia atrás para recuperar un contenido que había expirado hace un mes y quiero volver, automáticamente se anulan los certificados de RMS, ¿vale? La fórmula de la Coca-Cola, Santi, ahí la tenemos, ¿vale? A la hora de proteger un contenido, ¿cómo funcionamos? Se genera una clave simétrica, AES, 128 o 256, dependiendo de la aplicación que esté haciendo la protección. Con esa clave simétrica se cifra el contenido del documento. La clave simétrica, a su vez, se mete en una cabecera dentro de este nuevo fichero en la que se incluyen los destinatarios y sus derechos de uso. Y todo esto se cifra con la clave pública del servidor. Cuando un tercero quiere acceder al documento, envía su certificado, su parte pública, conjuntamente con las cabeceras cifradas. El servicio de RMS puede descifrar las cabeceras, obtener la clave pública, obtener la clave simétrica de cifrado, obtener los derechos del usuario, verificarlos contra el certificado que me estás presentando para ver si realmente eres tú y devolverte tu clave cifrada con tu clave pública para que solo tu clave privada dentro de tu estación sea capaz de obtener el contenido. Y además, la aplicación RMS trabaja conjuntamente con las aplicaciones, te impondrá los derechos de uso que se establezcan dentro de esa licencia de uso. No puedes imprimir, te pondré el botón de imprimir en gris. ¿Sí? Aquí la clave está en la clave, como decíamos en el título de la introducción. ¿Por qué? La clave maestra, lo alto en la punta de la jerarquía de certificación, son las claves del servicio de Azure RMS, ¿vale? Esa clave pública privada. Esto, la manera estándar de utilizarlo es que se crean claves para el servicio, uno por cada tenant, no se comparten entre diferentes clientes, y la clave privada de este servicio se almacena de manera segura con funciones criptográficas del servicio. Pero es un almacenamiento software, por así decirlo, ¿vale? La industria, los clientes, nos han demandado una manera de poder proteger esa clave privada del servicio de una manera más robusta. Y esto es lo que llamamos el Bring Your Own Key. Bring Your Own Key significa, tú puedes generar esas claves privadas on-premise, en tu instalación, con un HSM, y a través de una ceremonia entre HSMs, transferir las claves a HSMs que tenemos nosotros en nuestros data centers, ¿vale? A partir de ese momento, el servicio seguirá invocando funciones criptográficas que llamen a esa clave privada, pero la clave está dentro del HSM. Ya no puede ser exportada, ya no es accesible, y el control de si se renueva, si se revoca, si se deja de utilizar, pertenece al cliente, ¿vale? No contentos con eso, en entornos altamente regulados nos han dicho, pero es que queremos que la clave la tengamos nosotros. Ni siquiera nos fiamos de los HSMs que tenéis en los data centers. Y aquí hemos sacado el tercer sabor de almacenamiento de claves que llamamos el Bring Your Own Key. Hold Your Own Key. Hold Your Own Key nos permite un escenario híbrido en el que podemos tener un servicio de RMS en la nube protegiendo los documentos confidenciales, sensibles, secretos, y un servicio on-premise con clave on-premise para ese pequeño porcentaje de documentos altamente secretos que no vamos a compartir con nadie y que solamente vamos a consumir on-premise. Esa clave nunca va a salir de las instalaciones y la idea es que esos documentos solamente se vayan a consumir de manera interna. Tengo una lista de recursos. Pensaba hacer una demo para que se viera un poco de manera gráfica cómo funciona. Vamos un poquito justos de tiempo. Yo creo que por no retrasar, Agustín, ¿das tú la charla ahora? ¿Sí? Y si luego si alguien está interesado en verlo, hacemos una ronda de preguntas al final y si alguien quiere verlo, lo vemos en un momentito. ¿Sí? Muchas gracias. Centro Criptológico Nacional.